Clara Jiménez estaba cansada. No era ese cansancio simple que se cura con una noche de sueño. Era un cansancio más profundo. De esos que se quedan en los huesos, en la espalda, en las piernas y también en el alma. Tenía 48 de talla, unas curvas que nunca había intentado esconder del todo, una lengua afilada cuando la empujaban demasiado. Y un dolor permanente en la zona baja de la espalda que cada noche parecía recordarle lo mismo. Que su cuerpo seguía de pie. Pero apenas. El Salón Obsidiana era uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Estaba escondido en una de las calles más elegantes del barrio de Salamanca, detrás de una fachada discreta, sin carteles llamativos, sin luces exageradas. La gente que entraba allí no necesitaba preguntar el precio. Y los que tenían que preguntarlo, simplemente no pertenecían a ese lugar. Dentro, el aire siempre olía a carne cara, aceite de trufa, perfume francés y dinero viejo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables. Las copas eran tan finas que Clara siempre tenía miedo de romperlas con solo respirar cerca. ¿Y los camareros? Los camareros debían ser delgados, elegantes, silenciosos. Casi invisibles. Clara no era ninguna de esas cosas. Y Celia, su encargada, se aseguraba de recordárselo cada vez que podía. «Métete mejor la blusa, Clara», susurró Celia al pasar junto a ella, con una sonrisa tan falsa que casi dolía mirarla. «Aquí vendemos elegancia, no comodidad. Intenta ocupar un poco menos de espacio». Clara sostuvo la bandeja contra su cintura. Respiró despacio. No porque tuviera miedo, sino porque si respondía demasiado rápido, seguramente perdería el empleo. Y no podía permitirse perderlo. No con el alquiler de Vallecas a 3 días de vencerse. No con las deudas médicas de su madre todavía colgadas sobre su cabeza. No con los zapatos negros reglamentarios destrozándole los pies desde hacía 6 horas. Clara miró a Celia de reojo. «Haré lo posible por no tapar la decoración», murmuró. Celia apretó los labios. Pero no dijo nada más. Clara siguió caminando. Porque eso era lo que hacía siempre. Seguir. Servía mesas dobles, recogía platos de porcelana carísima. Sonreía a hombres que la miraban como si fuera parte del mobiliario y esquivaba manos demasiado atrevidas de ejecutivos que creían que una propina grande les daba derecho a cualquier cosa. Para algunos clientes era invisible. Para otros, demasiado visible. Invisible cuando querían ser servidos. Visible cuando necesitaban burlarse de alguien. Y aún así, Clara seguía allí. Con la espalda recta. Con los pies ardiendo. Con la dignidad intacta, aunque estuviera llena de grietas. Aquella noche era martes. Un martes cualquiera. Hasta que las puertas del restaurante se abrieron. Y todo cambió. La conversación en la sala bajó de golpe. No se apagó del todo. Pero perdió fuerza. Como si todos hubieran recordado al mismo tiempo que estaban respirando demasiado alto. Clara giró apenas la cabeza. Y lo vio entrar. Gabriel Rojas. No caminaba como un cliente. Caminaba como un hombre que no pedía permiso en ninguna parte del mundo. Llevaba un traje gris oscuro, hecho a medida, que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos. La camisa blanca estaba impecable. El reloj en su muñeca brillaba bajo la luz cálida del restaurante sin necesidad de presumir. Gabriel Rojas era una leyenda oscura en Madrid. Para algunos, era un empresario. Para otros, el dueño invisible de demasiadas cosas. Puertos. Casinos. Contratos. Silencios comprados. Y favores que se pagaban con algo más que dinero. Su nombre aparecía en rumores, en conversaciones a media voz, en expedientes policiales que nunca terminaban de cerrarse. Pero nadie conseguía tocarlo. Gabriel Rojas no dejaba cabos sueltos. Entró acompañado de Darío, su mano derecha, y 2 hombres más.
Sus trajes eran caros. Demasiado caros para parecer guardaespaldas comunes. Pero no lo bastante elegantes como para ocultar del todo el peso de lo que llevaban bajo la chaqueta. Celia apareció casi corriendo. Su arrogancia desapareció como si alguien la hubiera borrado. Señor Rojas, dijo con una sonrisa tensa. Su mesa está preparada. Gabriel no respondió. Solo avanzó. Y todos se apartaron. Lo llevaron al reservado del fondo, una mesa semicircular cubierta por una luz tenue, protegida por cortinas oscuras y suficiente distancia como para que nadie pudiera escuchar sin ser invitado. Clara no tenía esa mesa asignada. Y agradeció en silencio no tenerla. Ella estaba atendiendo la mesa 4, intentando ignorar el dolor que le subía desde los talones hasta las rodillas, cuando vio a Tomás salir de la cocina. Tomás era el nuevo ayudante. Demasiado joven. Demasiado nervioso. Demasiado bueno para un lugar como aquel. Llevaba una bandeja con copas de agua y una botella abierta de vino tinto. Un vino que seguramente costaba más que todo lo que Clara tenía en su nevera. Iba directo hacia la mesa de Gabriel Rojas. Clara sintió que algo se le cerraba en el pecho. Las manos de Tomás temblaban. No un poco. Temblaban de verdad. La bandeja vibraba entre sus dedos. Clara lo miró con los ojos abiertos. No lo hagas, chico. Respira. Solo respira. Pero Tomás no respiró. Su zapato se enganchó en el borde de una alfombra gruesa. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. La bandeja perdió equilibrio. Y el vino cayó. Un chorro oscuro, rojo, pesado. Directamente sobre la mesa. Y sobre la rodilla de Gabriel Rojas. La mancha se extendió por la lana fina de su pantalón como una herida abierta. El restaurante quedó en silencio absoluto. Hasta la música de jazz que sonaba de fondo pareció volverse ofensiva. Tomás se quedó congelado. Luego cayó de rodillas. Lo siento, señor, lo siento muchísimo. Dios mío, perdón, por favor, perdón. Darío, que estaba junto al reservado, no dijo una palabra. Solo metió lentamente la mano dentro de su chaqueta. Clara no pensó. No tuvo tiempo. Algo viejo, algo instintivo, algo nacido de años protegiendo a sus hermanos menores y sobreviviendo en una ciudad que siempre aplasta primero a los débiles, se encendió dentro de ella. Dejó la bandeja sobre una mesa cercana. Y caminó. No rápido. No corriendo. Pero sin dudar. Se plantó entre Darío y el chico arrodillado. Como si su cuerpo pudiera ser una pared. Tomás, dijo Clara. Su voz cortó el silencio. El chico la miró con los ojos llenos de lágrimas. Vea por una fregona. Clara, yo. Ahora. Tomás no se movió. Clara bajó un poco más la voz. Más firme. Más clara. Ve. El chico se levantó como pudo y desapareció hacia la cocina. Clara quedó sola. Frente a Gabriel Rojas. Frente a Darío. Frente a todos los ojos del restaurante. Celia parecía a punto de desmayarse. Clara tomó una servilleta de lino de la mesa de al lado. Miró la mancha en el pantalón de Gabriel. Luego miró al hombre. No sonrió. No suplicó. No bajó la cabeza. ¿Puedo ofrecerme enviar esos pantalones a la tintorería, señor Rojas?, dijo con voz tranquila. Pero el agua con gas no va a salvar esa lana. Y los dos sabemos que usted no va a esperar en el reservado en ropa interior mientras yo intento frotarlos. Darío dio un paso adelante. Cuida tu boca. Gabriel levantó una mano. Solo una. Darío se detuvo de inmediato. Y retrocedió. Gabriel se recostó contra el respaldo de cuero. No parecía molesto por el vino. Ni por el silencio. Ni por ella. Sus ojos oscuros se deslizaron sobre Clara con una atención lenta,
calculadora. Vio el cansancio en su rostro. Los mechones castaños que escapaban de su moño desordenado. El sudor leve en su frente. La curva pesada de sus caderas. Y aquella postura imposible. No había miedo en ella. Había agotamiento. Había dolor. Pero miedo. No. No estás temblando, dijo Gabriel. Su voz era baja. Grave. Controlada. Una voz que no necesitaba levantarse para ser obedecida. Clara colocó la bandeja bajo su brazo. Trabajo 60 horas a la semana, señor, respondió. El miedo necesita una energía que ahora mismo no tengo. Algo cambió en el rostro de Gabriel. No mucho. Apenas una sombra de sonrisa en la comisura de los labios. Pero Clara lo vio. Y también lo vio Darío. Las mujeres solían comportarse de dos maneras cerca de Gabriel Rojas. Algunas se acercaban demasiado, atraídas por el dinero y el peligro. Otras bajaban la mirada, paralizadas por su reputación. Clara no hizo ninguna de las dos cosas. Lo miró como si fuera otro cliente difícil en una noche demasiado larga. Y eso, por alguna razón, le interesó. ¿Cómo te llamas?, preguntó Gabriel. Clara. Clara, repitió él, como si probara el nombre en silencio. Pareces bastante tranquila para estar en medio de una línea de fuego. Clara cambió el peso de su cuerpo hacia el pie que le dolía un poco menos. No apartó la mirada. Soy una mujer grande, señor Rojas. Hace falta bastante más que una copa derramada y una mala mirada para hacerme perder el equilibrio. Gabriel la observó durante varios segundos. El restaurante entero parecía contener el aliento. Después, él se inclinó apenas hacia adelante. La luz de las velas tocó el borde de su reloj. Dime algo, Clara. Ella no respondió. Solo esperó. Si pudieras tener cualquier cosa ahora mismo, cualquier cosa en el mundo, ¿qué pedirías? Clara soltó una risa seca. Casi sin alegría. Pensó en la renta. En las cartas de cobro. En las facturas médicas de su madre. En el colchón hundido que la esperaba en Vallecas. En sus pies hinchados. En su espalda. En todas las veces que había querido llorar en el baño del restaurante y no lo había hecho porque todavía quedaban mesas por atender. Podría haber pedido dinero. Podría haber pedido una vida nueva. Podría haber pedido justicia. Pero estaba demasiado cansada incluso para soñar en voz alta. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo la acorralaba. Bromeó. Un día libre, dijo, dándose la vuelta hacia la cocina. Y quizá una siesta que no termine con una carta de desahucio bajo la puerta. No esperó respuesta. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Gabriel Rojas sacar su teléfono. Habría visto cómo sus ojos oscuros seguían su figura hasta que desapareció detrás de las puertas de la cocina. Y tal vez habría entendido que, sin saberlo, acababa de convertirse en el único pensamiento de un hombre que no solía pensar dos veces en nadie. A la mañana siguiente, Madrid amaneció gris. El tipo de gris que no entristece de golpe, sino despacio. Clara abrió los ojos cuando el despertador empezó a sonar a las 6. No se levantó enseguida. Primero respiró. Luego sintió el dolor. Las piernas. La espalda. Los hombros. Los pies. Todo su cuerpo protestaba. El colchón barato crujió bajo su peso cuando se giró hacia el techo. 3 días. Le quedaban 3 días para pagar el alquiler. La deuda del hospital seguía en manos de una empresa de cobros. Y en 40 minutos tenía que estar bajando al metro para llegar al turno del mediodía. Solo pensar en volver a meter los pies hinchados en aquellos zapatos negros le llenó los ojos de lágrimas. Entonces llamaron a la puerta. No fue un golpe normal. Fue firme. Seco. Autoritario.
Clara se quedó quieta. No era el casero. El casero golpeaba como si quisiera tirar la puerta abajo. Esto era distinto. Se puso una bata vieja de felpa, se la cerró con fuerza alrededor de la cintura y caminó hasta la entrada. Miró por la mirilla. Un hombre de traje negro esperaba en el pasillo. No parecía repartidor. Llevaba un auricular pequeño en una oreja y una expresión completamente profesional. Clara abrió con la cadena puesta. ¿Sí? ¿Clara Jiménez? Preguntó el hombre. Sí. Él le tendió una caja negra, elegante, un poco más grande que un pasaporte. Firme aquí, por favor. Clara frunció el ceño, pero firmó en la pantalla del dispositivo. El hombre sintió una sola vez. Luego se fue por el pasillo sin decir otra palabra. Clara cerró la puerta. Puso la caja sobre la encimera de la cocina. Durante unos segundos no la tocó. El paquete era de un negro mate perfecto. Sin dirección. Sin remitente. Sin explicación. Finalmente, levantó la tapa. Dentro había un sobre apoyado sobre terciopelo oscuro. Y debajo del sobre, una tarjeta. Clara la tomó entre los dedos. Era pesada. Fría. Sólida. Una tarjeta American Express Centurión. La legendaria tarjeta negra. Y en la parte inferior, grabado en letras plateadas, estaba su nombre. Clara Jiménez. Su respiración se cortó. Soltó la tarjeta sobre la encimera como si quemara. Después abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita a mano, en un papel tan grueso que parecía imposible. Hoy tienes el día libre. El desahucio ya no está en el menú. Gr. Clara retrocedió un paso. No. Miró la tarjeta. Luego la nota. Luego otra vez la tarjeta. No, no, no. Esto tiene que ser una broma. Pero no parecía una broma. La tarjeta estaba allí. Pesada. Real. Imposible. Gabriel Rojas, un hombre con el que había hablado apenas 3 minutos, acababa de dejarle sobre la mesa una puerta abierta al universo. Clara apoyó ambas manos en la encimera. Sabía lo que significaba aceptar algo así. No era un regalo limpio. No podía serlo. Un hombre como Gabriel Rojas no hacía favores sin sombra. Si usaba esa tarjeta, aunque fuera una sola vez, algo en su vida quedaría unido a él. Y aún así. Junto a la cafetera estaba la última notificación de cobro del hospital. La miró durante largo rato. La deuda de su madre seguía allí. Cruel. Fría. Esperando. Clara tragó saliva. Solo para comprobarlo, susurró. Solo para saber si es real. Abrió su portátil. Entró en el portal de pagos del hospital. La cifra apareció en rojo. 14.680 euros. Clara sintió que el estómago se le encogía. Escribió los números de la tarjeta. La fecha. El código de seguridad. Cerró los ojos. Y pulsó pagar. Esperó el rechazo. Esperó el error. Esperó que la pantalla le dijera que había sido una idiota por creer, aunque fuera un segundo, que la vida podía cambiar así. Pero la página se actualizó. Apareció una marca verde. Pago aprobado. Saldo pendiente, 0. Clara se llevó una mano a la boca. Un sonido roto salió de su garganta. No fue exactamente un llanto. Tampoco una risa. Fue algo entre las dos cosas. 14.000 euros habían desaparecido en un segundo. La deuda que llevaba años apretándole el pecho. Ya no estaba. Clara se dejó caer en la silla de la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir que el mundo se le venía encima. Clara no supo cuánto tiempo permaneció sentada en aquella silla. Tal vez fueron 2 minutos.
Tal vez 10. El portátil seguía abierto frente a ella, mostrando aquella frase que parecía demasiado limpia para ser real. Saldo pendiente, 0. 0. Clara leyó la palabra una vez. Luego otra. Y otra más. Como si en cualquier momento la pantalla fuera a corregirse, a reírse de ella, a devolverle la deuda con intereses y vergüenza. Pero no cambió. La deuda de su madre había desaparecido. Durante años, esa cifra había sido como una piedra atada a su cuello. La había llevado al trabajo, al metro, a la cama. La había sentido cada vez que compraba comida barata, cada vez que rechazaba una invitación, cada vez que fingía que no le dolía todo el cuerpo. Y ahora. Nada. Clara soltó una risa nerviosa. Se tapó la cara con ambas manos. Madre mía. Su voz sonó pequeña en la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que calcular cada euro antes de respirar. No tenía que elegir entre pagar una factura o llenar la nevera. No tenía que mirar el teléfono con miedo cada vez que sonaba un número desconocido. Entonces miró la tarjeta negra sobre la encimera. Pesada. Silenciosa. Peligrosa. Gabriel Rojas no era un príncipe de cuento. No era un salvador. Era un hombre del que la gente hablaba en voz baja. Un hombre que podía regalarle un día libre. O destruirle la vida sin despeinarse. Clara lo sabía. Y aún así, algo dentro de ella había cambiado. Quizá no era valentía. Quizá era cansancio. Quizá era esa locura que aparece cuando una persona lleva demasiado tiempo aguantando. Se levantó despacio. Se quitó la bata. Entró en la ducha y dejó que el agua caliente le cayera sobre los hombros hasta que la piel se le puso roja. No lloró. No del todo. Solo apoyó una mano contra los azulejos y respiró como si acabara de salir del fondo del mar. Después abrió su pequeño armario. La mayoría de su ropa era negra. Práctica. Barata. Diseñada para no llamar demasiado la atención. Pero al fondo tenía un vestido cruzado color vino que había comprado hacía meses en una rebaja, y que casi nunca usaba porque siempre encontraba una excusa para no sentirse demasiado visible. Ese día lo sacó. Se lo puso. La tela cayó sobre sus curvas sin pedir permiso. No la escondía. La acompañaba. Clara se miró en el espejo. Tenía ojeras. El pelo todavía húmedo. Los ojos rojos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se vio rota. Se vio presente. Grande. Real. Tomó el bolso, metió dentro la tarjeta negra y salió del edificio. Al llegar a la calle, hizo lo que siempre hacía por costumbre. Miró hacia la boca del metro. Luego se detuvo. No. Hoy no. Levantó la mano y paró un taxi. El conductor bajó la ventanilla. ¿A dónde? Clara respiró hondo. A la calle Serrano. El hombre la miró por el retrovisor cuando subió. Tal vez por el vestido. Tal vez por la seguridad extraña con la que lo dijo. Pero no hizo preguntas. El taxi cruzó Madrid mientras Clara miraba por la ventana. Las tiendas caras fueron apareciendo una tras otra. Escaparates brillantes. Bolsos detrás de cristales impecables. Mujeres delgadas caminando con gafas de sol enormes. Hombres con trajes que parecían no haber conocido jamás el sudor. Clara sintió una punzada de incomodidad. Esa calle no estaba hecha para ella. O al menos, eso le habían repetido toda la vida sin decirlo directamente. Con miradas. Con silencios. Con dependientas que tardaban demasiado en acercarse. Con probadores donde nada le quedaba bien. Pero ese día, sus pies le dolían más que su vergüenza. Y eso fue suficiente. Su primera parada fue una boutique de calzado ortopédico de lujo. No era una tienda común.
Tenía suelo de mármol claro, sillones de terciopelo y vitrinas iluminadas donde los zapatos parecían joyas. Clara entró. Dos dependientas levantaron la mirada. Eran jóvenes, delgadas, perfectamente peinadas. La observaron de arriba abajo con esa rapidez educada que Clara conocía demasiado bien. No era una mirada directa. Era peor. Era una sentencia silenciosa. Demasiado grande. Demasiado común. Demasiado fuera de lugar. Una de ellas se acercó con una sonrisa pequeña. Buenos días. ¿Puedo ayudarla? La palabra ayudarla sonó como si significara otra cosa. Como si quisiera decir. ¿Está segura de que sabe dónde ha entrado? Clara apoyó el bolso contra su costado. Quiero unos mocasines de cuero hechos a medida. La dependienta parpadeó. Nuestra selección de horma ancha es bastante limitada. Clara sintió el golpe. Suave. Elegante. Pero golpe al fin. Antes, quizá habría bajado la mirada. Quizá habría fingido que solo estaba mirando. Quizá habría salido de la tienda con una sonrisa incómoda y los pies destrozados. Pero la voz de Gabriel Rojas cruzó su memoria. ¿No estás temblando? Clara enderezó los hombros. No he preguntado por la selección limitada, dijo. He dicho que quiero unos mocasines hechos a medida. Quiero que me midan el arco exacto del pie, el empeine y el ancho. Y quiero 2 pares. Uno negro. Uno castaño. La dependienta mantuvo la sonrisa. Pero sus ojos se enfriaron. Señora, esos modelos comienzan en 3.000 euros el par. Además, el proceso de fabricación personalizada puede tardar. Clara abrió el bolso. Sacó la tarjeta negra. Y la dejó sobre el mostrador de cristal. El sonido fue seco. Metálico. Autoritario. Clac. Las dos dependientas se quedaron mirando la tarjeta. Durante un segundo, ninguna habló. La actitud cambió tan rápido que Clara casi sintió vergüenza por ellas. La sonrisa condescendiente desapareció. Los hombros se tensaron. Los ojos se abrieron un poco más. En ese mundo, aquella tarjeta no era solo una forma de pago. Era una llave. Una advertencia. Una corona pequeña y fría. Desde el fondo apareció una mujer mayor, segaramente la encargada. Señorita Jiménez, dijo con una amabilidad repentina, como si hubiera conocido a Clara de toda la vida. Será un placer atenderla personalmente. ¿Le apetece champán mientras tomamos las medidas? Clara miró la copa que le ofrecían. Luego miró sus propios pies. Hincharse. Aguantar. Dolor. Años. Agua, dijo finalmente. Y una silla cómoda. Por supuesto. Una hora después, Clara salió de la tienda con 2 bolsas elegantes colgadas del brazo. Aún no llevaba los mocasines definitivos, porque tardarían en fabricarlos, pero la encargada insistió en regalarle un par temporal de zapatos cómodos, suaves, con soporte perfecto. Regalarle. Clara casi se rió al escucharlo. Nada era gratis para mujeres como ella. Hasta ese día. Caminó por la calle Serrano sintiendo algo extraño bajo los pies. No era solo comodidad. Era dignidad. Cada paso no dolía. Y eso la hizo sentir más poderosa de lo que esperaba. Se detuvo frente a un escaparate. Miró su reflejo. El vestido color vino. Las bolsas caras. El pelo suelto sobre los hombros. La mujer del cristal seguía siendo ella. Pero el mundo parecía mirarla diferente. O quizá era ella quien, por fin, había dejado de pedir perdón por existir. Clara dio un paso hacia el bordillo para llamar otro taxi. Entonces el sonido de unos frenos violentos rompió la mañana. Un Mercedes-G negro, enorme, blindado, se detuvo justo delante de ella, bloqueando el paso de peatones.
Clara retrocedió por instinto. La puerta trasera se abrió de golpe. Dos hombres bajaron del vehículo. Grandes. Anchos. Con chaquetas oscuras de cuero barato. No se movían como los hombres de Gabriel. Los hombres de Gabriel tenían esa precisión elegante de quien no necesita ensuciarse para intimidar. Estos eran distintos. Más bruscos. Más sucios. Más hambrientos. Uno de ellos agarró a Clara del brazo. Fuerte. Demasiado fuerte. Los dedos se le clavaron en la carne. ¿Qué haces? Suéltame. Clara intentó soltarse. Golpeó el brazo del hombre con la bolsa. Pero él ni siquiera se movió. Callada, gruñó él. Su acento era duro. Frío. Ruso. El corazón de Clara empezó a golpearle el pecho. La gente alrededor miró. Algunos se detuvieron. Nadie intervino. Porque el miedo, Clara lo sabía, siempre encontraba una excusa para mirar hacia otro lado. Un tercer hombre bajó del Mercedes. Era mayor. Tenía el pelo plateado, bien peinado hacia atrás, y una cicatriz irregular que le cortaba la ceja izquierda. Vestía mejor que los otros dos, pero había algo brutal en su mirada. Algo que no intentaba ocultar. Se acercó a Clara y la observó de arriba abajo con una sonrisa cruel. Así que tú eres ella. Clara apretó la mandíbula. No sé quién cree que soy, pero está cometiendo un error. El hombre sonrió más. Víctor Volkov no suele cometer errores. Ese nombre no significaba nada para Clara. Pero el modo en que lo dijo sí. Era un hombre que esperaba ser reconocido. Oh temido. Tenemos a alguien dentro de American Express, continuó el hombre, bajando la voz. Alguien que nos avisa cuando se mueven cuentas importantes. Imagínate nuestra sorpresa cuando una tarjeta privada, vinculada a Gabriel Rojas, paga una deuda médica de una camarera de Vallecas. La sangre de Clara se enfrió. La tarjeta. La habían rastreado. El hombre inclinó la cabeza, disfrutando cada segundo de su miedo. Gabriel Rojas es una máquina. No tiene esposa. No tiene hijos. No tiene debilidades. O eso creíamos. Miró las curvas de Clara con desprecio. Pero parece que el gran rey de Madrid encontró, al fin, un punto blando. Clara sintió náuseas. Yo no soy nada suyo. El hombre soltó una risa baja. Eso lo decidirá él. Los dos hombres la empujaron hacia el vehículo. Clara forcejeó. Suéltenme. Ayuda. Uno de ellos le tapó la boca con una mano enorme. El otro le dobló el brazo detrás de la espalda. El dolor fue tan fuerte que sus ojos se llenaron de lágrimas. Las bolsas cayeron al suelo. Una de ellas se abrió. El papel fino de la tienda salió volando por la acera. Clara alcanzó a ver sus zapatos nuevos mancharse contra el bordillo. Y por alguna razón absurda, eso fue lo que terminó de romperle el corazón. No la tarjeta. No el miedo. Los zapatos. Los primeros zapatos que no le dolían. La metieron en el Mercedes. La puerta se cerró con un golpe pesado. Dentro olía a tabaco viejo, cuero húmedo y colonia barata. Clara quedó atrapada entre los dos hombres en el asiento trasero. Uno de ellos le sujetó las muñecas con bridas de plástico. Apretadas. Crueles. Clara intentó respirar por la nariz. No gritar. Pensar. Necesitaba pensar. Pero su mente saltaba de una imagen a otra. Gabriel en el restaurante. La tarjeta sobre la encimera. El pago aprobado. La sonrisa de la dependienta desapareciendo. El nombre Volkov. El coche arrancó con violencia. Madrid comenzó a moverse al otro lado de los cristales tintados. Clara miró su reflejo en la ventana. El vestido color vino. El rostro pálido.
los ojos abiertos. Y entonces entendió algo con una claridad terrible. Gabriel Rojas le había dado un día libre. Pero ese día acababa de convertirse en el más peligroso de su vida. El Mercedes avanzó durante un tiempo que Clara no supo medir. 10 minutos. 30. Tal vez más. Dentro del coche, el mundo parecía reducido a 3 cosas. El olor agrio del tabaco. El plástico de las bridas mordiéndole las muñecas. Y la respiración pesada de los 2 hombres sentados a sus lados. Las ventanas tintadas no le permitían ver bien por dónde iban. A veces distinguía la sombra de un edificio. A veces el reflejo de una farola. A veces solo su propio rostro en el cristal. Pálido. Tenso. Demasiado despierto. Clara intentó mover las manos. El plástico se le hundió más en la piel. Uno de los hombres la miró de reojo. No lo intentes. Ella tragó saliva. No respondió. Había crecido en barrios donde una mujer aprendía rápido cuándo gritar y cuándo guardar fuerzas. Esto no era una discusión en la calle. No era un cliente borracho. No era un hombre tocándola de más en una mesa cara. Esto era otra cosa. Una cosa fría. Organizada. Más peligrosa. El hombre de la cicatriz, sentado frente a ella en el asiento opuesto, no dejaba de observarla. Como si Clara fuera un objeto extraño. Una pieza que no encajaba en el tablero. Dime una cosa, señorita Jiménez, dijo por fin. ¿De verdad esperas que crea que Gabriel Rojas te entregó una tarjeta sin límite solo porque le hablaste mal en un restaurante? Clara levantó la mirada. No espero que crea nada. De hecho, me da bastante igual lo que usted crea. Uno de los hombres a su lado se movió con brusquedad, pero el hombre de la cicatriz levantó un dedo. No todavía. El gesto fue pequeño. Pero bastó. Tienes carácter, dijo él. Eso explica parte del interés. Clara sintió un escalofrío. No quería que aquel hombre pronunciara la palabra interés hablando de ella. No hay ningún interés. Claro que lo hay. Él sonrió. Una sonrisa seca, sin alegría. Gabriel Rojas no mueve dinero por accidente. No paga deudas por impulso. No hace regalos a camareras de Vallecas porque sí. Pues quizá tuvo una mañana rara. La sonrisa del hombre desapareció apenas un segundo. Luego volvió. Más fina. Más peligrosa. Cuidado, Clara. Ella apartó la vista. Su corazón golpeaba tan fuerte que le dolía el pecho. Pero si dejaba que el miedo le llenara la boca, se ahogaría con él. Y Clara estaba demasiado acostumbrada a sobrevivir para permitirlo. El coche tomó una curva violenta. Luego otra. El asfalto cambió. El sonido bajo las ruedas se volvió más hueco, más irregular. Después de unos minutos, el Mercedes se detuvo. El motor siguió encendido un instante. Luego se apagó. Silencio. Una puerta se abrió. Entró aire frío. Uno de los hombres bajó primero. El otro la agarró por el brazo y tiró de ella sin cuidado. Clara cayó casi de rodillas al salir. El suelo estaba húmedo. Olía a metal oxidado, agua estancada y algo más. Pescado viejo. Gasolina. Abandono. Miró alrededor. No estaban en el centro de Madrid. Eso estaba claro. Habían llegado a una zona industrial a las afueras, cerca de viejos almacenes y naves abandonadas. Había contenedores oxidados, farolas rotas y paredes cubiertas de grafitis medio borrados por la lluvia. A lo lejos se escuchaba el ruido de una carretera. Pero allí, en aquel rincón, parecía no haber nadie. Camina, gruñó uno de los hombres. La empujó entre los omóplatos. Clara dio un paso. Luego otro. Sus zapatos cómodos, los que apenas había estrenado, se mancharon de barro oscuro.
Tuvo una reacción absurda. Casi se rió. No porque fuera gracioso, sino porque el universo tenía un sentido del humor cruel. Por primera vez en su vida compraba zapatos que no le destrozaban los pies. Y acababa atada, secuestrada, caminando hacia una nave abandonada. El hombre de la cicatriz iba delante. Abrió una puerta metálica con un chirrido largo. El sonido le atravesó la piel. Dentro hacía todavía más frío. La nave era enorme. Oscura. Con techos altos, lámparas industriales y cadenas colgando de vigas viejas. No era exactamente un matadero, pero algo en el lugar lo recordaba. Ganchos. Mesas metálicas. Cajas de plástico rotas. Un olor rancio que se había quedado pegado a las paredes. En el centro, bajo una luz blanca y dura, había una silla metálica. Vacía. Esperándola. Clara sintió que el estómago se le hundía. Siéntala, ordenó el hombre de la cicatriz. Los dos hombres la empujaron hacia la silla. La sentaron con violencia. Le ataron los tobillos a las patas con más bridas. El plástico apretó. Clara mordió el interior de su mejilla para no quejarse. No les daría ese placer. El hombre de la cicatriz se acercó a una mesa oxidada. Tomó una manzana de una bolsa de papel. Luego sacó un cuchillo de caza. Grande. Demasiado afilado. Empezó a pelarla con una calma insoportable. Mi nombre es Víctor Volkov, dijo. Aunque supongo que eso ya lo has entendido. Clara respiró despacio. Felicidades. Víctor levantó los ojos. ¿Perdón? Por saber su propio nombre. Uno de los hombres se rió por lo bajo. Víctor no. Caminó hacia ella con la manzana en una mano y el cuchillo en la otra. No eres muy lista. Eso me han dicho muchos hombres antes de descubrir que estaban equivocados. Víctor se detuvo frente a ella. Su rostro quedó a pocos centímetros del suyo. Tenía los ojos azules. Fríos. Sin ninguna prisa. Gabriel Rojas es un fantasma, dijo. Compra propiedades a través de empresas pantalla. Mueve dinero por rutas que ni los bancos entienden. Usa nombres que desaparecen antes de ser escritos. Y, sin embargo, esta mañana una tarjeta vinculada a una de sus sociedades privadas pagó una deuda médica a nombre de Clara Jiménez. Inclinó la cabeza. Entonces me hice una pregunta muy sencilla. Clara no dijo nada. ¿Quién es esta mujer? El filo del cuchillo siguió separando la piel de la manzana en una tira larga. No eres modelo. No eres política. No eres abogada. No eres asesina. No perteneces a su mundo. Víctor sonrió. Eres una camarera con sobrepeso que trabaja en un restaurante caro y vive en Vallecas. Clara sintió el golpe de aquellas palabras. No por el insulto. Estaba acostumbrada a eso. Sino por la precisión. La habían investigado. Sabían dónde vivía. Sabían lo de su madre. Sabían demasiado. Así que solo hay 3 posibilidades, continuó Víctor. Eres su amante secreta. Su esposa escondida. O sabes algo que él quiere proteger. Clara lo miró directamente. El miedo seguía allí. Claro que seguía. Le temblaba en el pecho. Le ardía en la garganta. Pero la rabia empezó a cubrirlo. Capa por capa. Hay una 4ª posibilidad. Víctor arqueó una ceja. ¿Cuál? Clara respiró. Que usted sea idiota. El golpe llegó antes de que pudiera prepararse. Uno de los hombres le cruzó la cara con el dorso de la mano. El sonido rebotó contra las paredes de la nave. La cabeza de Clara se giró hacia un lado. Durante un segundo, no vio nada. Solo luz blanca. Dolor. Sabor metálico. Sangre. El labio se le abrió.
Sintió una gota bajar por la barbilla. Víctor levantó la mano hacia su hombre. Con cuidado, dijo. No rompáis el juguete favorito de Rojas antes de que podamos usarlo. Clara escupió sangre al suelo. Luego volvió a mirarlo. Más despacio. Más firme. No soy su juguete. Su voz sonó ronca. Pero salió entera. Conocí a Gabriel Rojas durante 3 minutos. Un chico derramó vino sobre él. Yo le dije que no iba a limpiarle los pantalones mientras él esperaba en calzoncillos. Me preguntó qué quería. Dije que un día libre. Y me mandó la tarjeta. Víctor la observó. Clara continuó. Eso es todo. Ha secuestrado a una civil por una discusión de tintorería. Durante un instante, no pasó nada. Luego Víctor echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada áspera. Fuerte. Desagradable. Una discusión de tintorería. Siguió riéndose. Los otros hombres también. Pero Clara no sonrió. Víctor se inclinó hacia ella. Eres una mentirosa terrible, señorita Jiménez. Y usted un secuestrador bastante dramático. La sonrisa de Víctor se borró. Esta vez no hubo risa. Solo silencio. Un silencio pesado. Peligroso. Víctor se enderezó. Guardó el cuchillo por un momento y sacó de su abrigo un teléfono satelital negro, grueso, protegido por una carcasa especial. Marcó una secuencia de números. 1. Otro. Otro. Clara sintió que algo se apretaba dentro de ella. No quería oír esa llamada. Y al mismo tiempo, era lo único que podía salvarla. Víctor pulsó el altavoz y dejó el teléfono sobre la mesa metálica. Sonó una vez. 2. Luego se escuchó un clic. Volkov. La voz de Gabriel Rojas llenó la nave. No gritaba. No sonaba alterado. Y eso era mucho peor. Era una voz tranquila. Demasiado tranquila. Una voz que prometía violencia sin necesidad de nombrarla. Tienes 10 segundos para explicarme por qué mi algoritmo de rastreo muestra mi propiedad en una nave abandonada al sur de Madrid. A Clara se le cortó la respiración al oírlo. Mi propiedad. Víctor sonrió lentamente. Tu propiedad, Gabriel, hablamos de la tarjeta de titanio o de la camarera que la llevaba. Al otro lado de la línea hubo silencio. Un silencio tan denso que incluso los hombres de Volkov dejaron de moverse. Finalmente, Gabriel habló. Entiendo. Solo una palabra. Pero la temperatura de la nave pareció bajar. Víctor se inclinó sobre el teléfono. Quiero las rutas del puerto de Valencia. Quiero los contactos. Quiero los almacenes. Todo. Me los entregas a la familia Volkov, y quizá deje que la señorita Jiménez vuelva a servir vino en tu restaurante favorito. Clara cerró los ojos un instante. Víctor continuó, disfrutando. Si no, empezaré a enviártela por partes. La nave quedó en silencio. Gabriel no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue todavía más baja. ¿Está herida? Víctor miró el labio partido de Clara. La marca roja que ya empezaba a formarse en su mejilla. Solo un rasguño para demostrar que hablamos en serio. Hubo otra pausa. Más corta. Más peligrosa. Pásamela. Víctor tomó el teléfono y lo acercó al rostro de Clara. Habla. Clara tragó saliva. Su boca sabía a sangre. Señor Rojas. Clara. Por primera vez, algo en la voz de Gabriel se quebró. No mucho. Apenas una grieta. Pero Clara la oyó. Debajo del hielo había algo más. Algo crudo. Algo que la asustó casi tanto como Volkov. ¿Estás sangrando? Clara soltó una risa débil. Le dolió el labio al hacerlo. Solo mi orgullo.
Respiró. Y añadió, con una valentía que no sabía de dónde salía. Y ni zapatos nuevos. Sinceramente, si va a regalarle a alguien una tarjeta sin límite, debería avisar de que viene con ruso siguiéndola. Al otro lado de la línea, se escuchó una risa baja. Oscura. Breve. No estás temblando, ¿verdad, Clara? Ella miró a Víctor. Luego a los hombres. Luego a las bridas en sus muñecas. Todavía no, susurró. Bien, dijo Gabriel. Su voz cambió. Se volvió absolutamente firme. Cierra los ojos. La llamada se cortó. Víctor frunció el ceño mirando la pantalla apagada. ¿Qué significa eso? Clara no respondió. Pero por primera vez desde que la metieron en el coche, sintió algo distinto al miedo. No era calma. No era seguridad. Era una certeza terrible. Gabriel Rojas ya venía. Víctor Volkov seguía mirando el teléfono. La pantalla estaba apagada. La llamada había terminado. Y, aún así, la voz de Gabriel Rojas parecía seguir suspendida en el aire frío de la nave. Cierra los ojos. Clara no sabía por qué lo hizo. No sabía si era obediencia. Instinto. O simplemente el deseo desesperado de creer que alguien, en alguna parte, ya estaba moviéndose para sacarla de allí. Pero cerró los ojos. Apretó los párpados con fuerza. El corazón le golpeaba contra las costillas. 1. 2. 3 latidos. Nada. Solo el zumbido lejano de una lámpara industrial. El crujido de una cadena movida por el viento. La respiración impaciente de los hombres de Volkov. Víctor soltó una risa seca. «Qué teatral», murmuró. Siempre le gustó parecer más peligroso de lo que es. Clara no abrió los ojos. No le dio esa satisfacción. Tal vez debería preocuparse, dijo con voz baja. Víctor se acercó. Ella escuchó sus pasos sobre el cemento. Lentos. Pesados. ¿Por qué? Clara tragó saliva. Porque usted está hablando demasiado. El silencio que siguió fue breve. Pero afilado. Luego, de pronto, todo explotó. No fue una puerta abriéndose. Fue una detonación. Un golpe brutal sacudió la nave entera. El suelo vibró bajo la silla. El aire se llenó de polvo, metal y un estruendo tan fuerte que Clara sintió el sonido dentro del pecho. Al fondo, las enormes puertas de acero salieron disparadas hacia adentro como si una fuerza invisible las hubiera arrancado del mundo. Los hombres gritaron en ruso. Alguien disparó. Luego las luces se apagaron. Todo quedó negro. Absolutamente negro. Clara contuvo un grito. Las bridas le cortaban las muñecas. No podía moverse. No podía correr. Solo podía quedarse allí, atada a una silla en medio de una oscuridad llena de hombres armados. Cerró todavía más los ojos. Como si eso pudiera protegerla. Entonces comenzó el caos. Disparos secos. No como en las películas. No largos. No desordenados. Eran golpes cortos, controlados, casi apagados. Gritos ahogados. Pasos rápidos. Cuerpos cayendo contra el suelo. Órdenes dichas en voz baja, en español. Un golpe metálico. Otro disparo. Luego alguien jadeó. Y después nada. No fue una batalla. Clara lo entendió incluso sin ver. Fue una limpieza. Rápida. Precisa. Terrible. Los hombres de Gabriel no habían entrado para negociar. Habían entrado para terminar aquello. 60 segundos después, el silencio volvió. Pero ya no era el mismo silencio. Este estaba lleno de pólvora. De polvo. De respiraciones rotas. De miedo.
Unas luces de emergencia se encendieron poco a poco. Rojas. Rojas sobre las paredes. La nave apareció ante Clara como una pesadilla revelada. Los dos hombres que la habían metido en el coche estaban en el suelo, inmóviles. Otros cuerpos se extendían entre las sombras. Víctor Volkov estaba contra un contenedor oxidado, con una mano presionándose el hombro, la sangre filtrándose entre sus dedos. Frente a él, Darío sostenía una pistola apuntándole al pecho. Y entonces Clara lo vio. Gabriel Rojas avanzaba por el centro de la nave. No llevaba el traje impecable de la noche anterior. Sobre la camisa oscura vestía un chaleco táctico negro. El cabello seguía perfectamente peinado. El rostro, tranquilo. Demasiado tranquilo. Pero sus ojos no estaban tranquilos. Eran oscuros. Fijos. Y estaban clavados únicamente en ella. No miró primero a Volkov. No miró los cuerpos. No miró el daño. La miró a ella. Como si todo lo demás fuera ruido. Clara intentó decir algo. Pero la voz no le salió. Gabriel llegó hasta la silla. Se arrodilló frente a ella. Sacó una navaja plegable del bolsillo. Clara se tensó por instinto. Él lo notó. Soy yo, dijo. Solo eso. Soy yo. Y por alguna razón absurda, aquellas dos palabras la hicieron querer llorar. Gabriel cortó las bridas de sus muñecas con movimientos rápidos y precisos. Luego las de sus tobillos. El plástico cayó al suelo. La sangre volvió a circularle en las manos con un dolor punzante. Clara quiso levantarse. No pudo. El cuerpo le falló. La adrenalina que la había mantenido erguida se rompió de golpe, como una cuerda demasiado tensada. Sus hombros cayeron. Las piernas le temblaron. Se inclinó hacia adelante, segura de que iba a golpear el cemento. Pero no cayó. Gabriel la atrapó. Sus manos grandes rodearon su cintura y la acercaron contra su pecho. Clara se quedó quieta. Sorprendida. No por la fuerza, sino por la delicadeza. Aquel hombre, cuyo nombre hacía que otros bajaran la voz, la sostuvo como si pudiera romperse. Como si ella importara. Gabriel se quitó el abrigo largo, pesado, forrado por dentro con una tela suave y cálida. Lo colocó alrededor de sus hombros. Clara quedó envuelta en su calor. En su olor. Sándalo. Humo. Algo caro y oscuro. Ya está, murmuró Gabriel cerca de su cabello. Te tengo. Estás a salvo. Clara no quería abrazarlo. No debía. No lo conocía. No realmente. Él era peligroso. Era el motivo por el que estaba allí. Pero el cuerpo no siempre escucha a la razón. Clara cerró los dedos sobre la tela de su camisa y apoyó la frente contra su pecho. Solo un segundo. Solo para no caerse. Querían, su voz salió rota. Querían el puerto de Valencia. Gabriel deslizó una mano por su espalda. Lento. Firme. No van a tener Valencia. Luego giró la cabeza hacia Víctor. Por primera vez desde que entró, lo miró. Y Clara sintió el cambio en el aire. No van a tener nada, añadió Gabriel. Nunca más. Víctor intentó reír. Pero el sonido se le quedó atorado. Rojas. Gabriel no respondió. Solo hizo un gesto leve con la cabeza. Darío entendió. Clara giró el rostro instintivamente, pero Gabriel la cubrió antes de que pudiera ver demasiado. La apretó contra su pecho. Hubo un disparo. Seco. Final. Clara se estremeció. Gabriel la sostuvo más fuerte. No mires, dijo en voz baja. Ella no miró. No quería saber más. No esa noche. No en ese momento. Solo quería salir de allí.
Gabriel se separó apenas y la observó. Su mirada se detuvo en el labio partido. En la mejilla marcada. En las muñecas enrojecidas. La mandíbula se le endureció. Durante un instante, la calma de su rostro se agrietó. No con tristeza. Con furia. Una furia tan contenida que parecía más peligrosa que cualquier grito. ¿Puedes caminar? Clara tragó saliva. Sí. Intentó ponerse de pie. Sus rodillas cedieron. Gabriel no la dejó caer. La levantó en brazos con una facilidad que le robó el aliento. Clara abrió mucho los ojos. No, espere, puedo caminar. No puedes. Soy demasiado pesada. La respuesta salió de ella antes de poder detenerla. No era solo una frase. Era una herida vieja. Una frase que otros le habían lanzado con risas, con miradas, con silencios. Gabriel se detuvo. La miró directamente. Clara. Su voz fue baja. Más grave que antes. He levantado a hombres de 90 kilos por el cuello. Tú no pesas nada para mí. Ella se quedó sin respuesta. Gabriel ajustó mejor el abrigo sobre su cuerpo. Déjame cargarte. Clara quiso discutir. De verdad quiso. Pero estaba cansada. Tan cansada. Y por primera vez en su vida, alguien no le estaba pidiendo que ocupara menos espacio. No le estaba pidiendo que se hiciera ligera. No le estaba pidiendo que se disculpara por su cuerpo. Solo la estaba sosteniendo. Así que dejó de luchar. Apoyó la cabeza contra su hombro. Y permitió que Gabriel Rojas la sacara de aquella nave en brazos. Afuera, el aire frío le golpeó la cara. Había varios coches negros esperando. Hombres de Gabriel se movían con discreción, limpiando, hablando por comunicadores, cerrando puertas, borrando huellas. Todo parecía ensayado. Controlado. Como si el caos perteneciera a los demás, pero nunca a Gabriel. Él la llevó hasta el coche principal. Darío abrió la puerta trasera. Gabriel entró con ella aún en brazos y la sentó con cuidado sobre el asiento de cuero. Luego se sentó a su lado. Durante un momento ninguno habló. El coche arrancó. Clara miró sus propias manos. Las muñecas marcadas. Las uñas rotas. Una mancha de sangre seca cerca del pulgar. No sabía si era suya. El silencio dentro del vehículo era distinto al del Mercedes de Volkov. No olía a tabaco barato. Olía a cuero limpio, madera pulida y al abrigo de Gabriel sobre sus hombros. Aún así, Clara no podía dejar de temblar. Primero fue leve. Luego más fuerte. Los dientes empezaron a chocar entre sí. Ella intentó esconderlo. Gabriel la vio. Es el shock, dijo. No sonó como una explicación fría. Sonó como alguien intentando darle permiso para romperse. Clara apretó los labios. No estoy. La voz se le quebró. Gabriel no la interrumpió. No la obligó a hablar. Solo tomó una manta del compartimento lateral y la colocó sobre sus piernas. Sus dedos rozaron los de ella. Clara se quedó mirando esa mano. La noche anterior, esa misma mano había detenido a Darío con un gesto. Esa mano podía ordenar la muerte de un hombre. Y ahora le acomodaba una manta sobre las rodillas. La contradicción era tan grande que Clara no sabía dónde ponerla dentro de su cabeza. Mis zapatos, susurró de pronto. Gabriel la miró. ¿Qué? Clara soltó una risa rota. Compré zapatos nuevos. Carísimos. Cómodos. Por primera vez en mi vida, unos zapatos no me estaban matando los pies. Y los perdí en la acera. Durante un segundo, Gabriel no dijo nada. Luego miró a Darío por el retrovisor. Recupéralos. Darío asintió. Sin preguntas. Clara lo miró, incrédula.
no hablaba en serio. Gabriel volvió la vista hacia ella. Yo sí. Clara no supo qué responder. Así que miró por la ventana. Las luces de Madrid pasaban borrosas. La ciudad seguía allí. Normal. Indiferente. Gente cenando. Gente caminando. Gente volviendo a casa. Y ella, envuelta en el abrigo de un hombre imposible, acababa de sobrevivir a algo que todavía no podía entender. El coche finalmente entró en un garaje privado. Subieron por un ascensor directo, silencioso, con paredes de espejo oscuro. Clara vio su reflejo. El vestido color vino arrugado. El labio partido. La mejilla hinchada. El abrigo enorme cubriéndola casi por completo. Gabriel detrás de ella. Alto. Inmóvil. Como una sombra que había decidido protegerla. Las puertas se abrieron. Clara entró en el ático más grande que había visto en su vida. No parecía una casa. Parecía un mundo suspendido sobre Madrid. Cristaleras inmensas mostraban la ciudad iluminada. El suelo era de piedra clara. Los muebles, oscuros y elegantes. Había obras de arte en las paredes, una chimenea moderna encendida y una terraza que parecía flotar sobre la noche. Gabriel la llevó hasta un sofá enorme, curvo, de terciopelo oscuro. La sentó con cuidado. No necesito tanta delicadeza, murmuró Clara, aunque su voz apenas tenía fuerza. Gabriel la miró. Esta noche sí. Desapareció hacia una barra de madera y cristal. Volvió con un vaso bajo lleno de líquido ámbar. Se lo puso entre las manos temblorosas. Bebe. Clara miró el vaso. ¿Siempre das órdenes así? Solo cuando alguien necesita obedecer por su propio bien. Ella lo miró con una ceja levantada, aunque el gesto le dolió en la mejilla. ¡Qué encantador! Por primera vez desde la nave, Gabriel sonrió apenas. Bebe, Clara. Ella tomó un pequeño sorbo. El licor bajó caliente por su garganta. Era fuerte. Suave. Carísimo, seguramente. Le ardió un poco. Pero también le devolvió algo al cuerpo. Calor. Presencia. Vida. Clara sostuvo el vaso entre ambas manos. Miró el ático. La ciudad. Luego a Gabriel. Él permanecía de pie frente a ella. Todavía con el chaleco táctico. Todavía con la camisa manchada de polvo. Todavía demasiado sereno para un hombre que acababa de entrar a sangre y fuego en una nave abandonada. Clara respiró hondo. La pregunta le pesaba desde que abrió aquella caja negra por la mañana. Pero ahora ya no podía seguir guardándola. ¿Por qué lo hizo? Gabriel no respondió enseguida. Clara apretó el vaso. La tarjeta. El rescate. Todo esto. Lo miró directamente. Víctor tenía razón en algo. Usted no parece un hombre que haga caridad. Gabriel sostuvo su mirada. Y por primera vez, Clara tuvo la sensación de que no estaba frente al hombre del que hablaban los rumores, sino frente a algo más peligroso. Más íntimo. La verdad. Gabriel Rojas se quitó lentamente el chaleco táctico. Lo dejó sobre una silla cercana, como si no pesara nada. Como si no acabara de venir de una nave llena de sangre, humo y gritos. Luego se desabrochó los puños de la camisa y se sentó frente a Clara, en un sillón de cuero oscuro. No demasiado cerca. No demasiado lejos. La distancia exacta para que ella pudiera respirar. Y aún así, Clara sentía su presencia ocupando toda la habitación. Gabriel apoyó los codos sobre las rodillas. Durante unos segundos, no habló. Solo la miró. No de la manera en que otros hombres la miraban. No con burla. No con hambre barata. No con esa compasión ofensiva que algunas personas confundían con amabilidad. La miraba como si estuviera intentando entender algo que no podía comprar,
controlar ni amenazar. Eso inquietó a Clara más que cualquier pistola. Tienes razón, dijo Gabriel al fin. Su voz ya no sonaba como en la nave. Seguía siendo grave. Seguía siendo peligrosa. Pero había algo más bajo la superficie. Algo humano. No hago caridad. Clara apretó el vaso entre sus manos. Entonces, ¿qué fue? Gabriel bajó la mirada un instante. Como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Como si no estuviera acostumbrado a explicar sus motivos. Estoy rodeado de personas que me temen, dijo. O de personas que quieren algo de mí. Clara no respondió. Él continuó. Cada sonrisa que veo tiene un precio. Cada cumplido es un cálculo. Cada gesto de lealtad está atado a una deuda, a un favor, a una amenaza o a una recompensa. Sus ojos volvieron a ella. Oscuros. Fijos. Nadie me habla como si yo fuera solo un hombre. Clara tragó despacio. El licor le calentaba la garganta, pero sus manos seguían frías. Quizá porque usted no se comporta como solo un hombre. Gabriel sonrió apenas. No como si la frase le molestara. Sino como si esa respuesta confirmara algo. Exactamente. Se inclinó un poco hacia adelante. Y entonces entré en un restaurante. Un chico derramó vino sobre mí. Mis hombres reaccionaron como siempre reaccionan. Todos se quedaron paralizados. Todos excepto tú. Clara apartó la vista un segundo. No porque se avergonzara. Sino porque, al recordarlo, volvió a ver a Tomás de rodillas, blanco de miedo. Era un crío, murmuró. No merecía que lo destrozaran por una copa de vino. La mayoría de la gente lo habría dejado allí. La mayoría de la gente tenía miedo. Tú también. Clara lo miró. Gabriel sostuvo su mirada. Claro que tenías miedo, dijo él en voz baja. Pero no dejaste que el miedo decidiera por ti. Clara no supo qué decir. Aquello era demasiado preciso. Demasiado cerca de algo que ella misma nunca se había permitido reconocer. Gabriel observó la marca en su mejilla. Su mandíbula se tensó. Te pusiste delante de Darío como si tu cuerpo fuera suficiente para detener una bala. Clara soltó una risa débil. Mi cuerpo ha detenido bastantes cosas en esta vida. Gabriel no sonrió. Sus ojos bajaron a sus muñecas marcadas por las bridas. Luego regresaron a su rostro. Y después me miraste a los ojos, dijo. Sin suplicar. Sin fingir. Sin intentar gustarme. Me hablaste con cansancio, con rabia y con una honestidad que no veo nunca. Clara sintió que el pecho se le apretaba. No le gustaba sentirse vista. No así. Era más fácil cuando los demás solo veían su talla. Su uniforme. Su cansancio. Su lugar en la sala. Pero Gabriel parecía haber mirado debajo de todo eso. Y Clara no sabía si quería agradecerlo o huir. Le dije que no iba a limpiarle los pantalones, murmuró. Lo recuerdo. No fue exactamente un momento inspirador. Para mí sí. Clara soltó aire por la nariz, casi una risa. Usted tiene gustos raros, señor Rojas. Gabriel. Ella parpadeó. ¿Qué? Llámame Gabriel. Clara bajó la mirada al vaso. El nombre se quedó entre ellos. Más íntimo de lo que debería. No creo que estemos en una situación de confianza suficiente para eso. Después de que te sacara de una nave abandonada en brazos, me parece un avance razonable. Clara lo miró con una ceja levantada. Usted es la razón por la que acabé en esa nave. Gabriel no se defendió. No intentó suavizarlo. No negó la verdad. Sí. La honestidad de esa respuesta la sorprendió. La tarjeta fue un error, dijo él. Clara sintió un golpe de decepción que no esperaba.
Gabriel lo notó. No porque no quisiera dártela, aclaró. Sino porque no medí lo rápido que mis enemigos intentarían usarla para encontrarte. Clara dejó el vaso sobre la mesa baja. Usted me metió en su mundo sin preguntarme. Lo sé. Pagó una deuda enorme como si no significara nada. Para mí no significaba nada. Para mí lo significaba todo. Gabriel guardó silencio. Y esa vez fue Clara quien se inclinó hacia adelante. Esa deuda era de mi madre. ¿Sabe? Ella murió pensando que me dejaba sola, pero lo que más le dolía era dejarme con facturas. Con llamadas. Con cartas. Con números rojos que parecían decirme todos los días que ni siquiera su muerte estaba completamente pagada. La voz se le quebró al final. Clara apretó la mandíbula. No quería llorar delante de él. No quería darle esa parte de sí misma. Pero algunas verdades empujan demasiado. Usted borró eso en un segundo. Gabriel la escuchaba sin interrumpir. Y por eso debería darle las gracias, continuó ella. Pero también debería tener miedo. Porque nadie regala algo así sin esperar algo a cambio. Gabriel se levantó despacio. Clara se tensó. Él lo vio y se detuvo antes de acercarse demasiado. Después, con un cuidado extraño en un hombre como él, se sentó en la mesa baja frente a ella. Más cerca. Pero todavía dejando espacio. No quiero comprarte, Clara. Ella soltó una risa amarga. Eso dicen todos los hombres con suficiente dinero. Yo no soy todos los hombres. Eso también lo dicen todos. Gabriel sonrió. Esta vez fue una sonrisa real. Pequeña. Oscura. Casi peligrosa. Tienes una respuesta para todo. Es gratis. De momento. La sonrisa de Gabriel se profundizó. Pero sus ojos seguían serios. No quiero comprarte, repitió. Quiero conocerte. Clara se quedó inmóvil. Aquello no era lo que esperaba. Esperaba una propuesta. Una amenaza suave. Un trato disfrazado de regalo. Pero no eso. ¿Conocerme? Sí. Soy camarera. Vivo en Vallecas. Tengo una espalda destrozada, una cuenta bancaria triste y un carácter que me ha metido en problemas desde niña. No hay mucho misterio. Gabriel la miró como si acabara de decir algo absurdo. Hay más misterio en ti que en la mitad de los hombres que intentan matarme. Clara no quiso sonreír. Pero casi lo hizo. Gabriel levantó una mano lentamente. No la tocó de inmediato. Le dio tiempo a apartarse. Clara lo vio. Dio la pregunta silenciosa en el gesto. Y no se movió. Entonces él rozó con los nudillos la mejilla que no estaba herida. El contacto fue suave. Imposiblemente suave. Pasaste toda tu vida sirviendo a personas que no eran dignas ni de mirarte, dijo Gabriel. Personas que te pidieron que te hicieras pequeña. Que ocuparas menos espacio. Que pidieras perdón por tu cuerpo, por tu voz, por tu cansancio. Clara sintió que los ojos le ardían. Gabriel bajó la voz. Pero anoche tú no te hiciste pequeña. Ni frente a Darío. Ni frente a mí. Ni frente a Volkov. Su pulgar se detuvo cerca de su mandíbula. Sin presionar. Solo allí. Tomaste espacio, Clara. Ella respiró con dificultad. Eso no siempre es algo bueno. En ti sí. El silencio cayó entre ellos. No incómodo. No vacío. Denso. Vivo. Clara sostuvo la mirada de Gabriel. Por primera vez no vio solo al hombre del que todos tenían miedo. Vio a alguien que también estaba encerrado en una jaula. Una jaula hecha de poder. De violencia. De respeto comprado. De soledad. Y eso era peligroso.
Porque entender a un monstruo es el primer paso para dejar de verlo solo como monstruo. No puedo pertenecerle, dijo Clara. Su voz salió baja, pero firme. Gabriel no apartó la mano. No quiero que me pertenezcas. Sus hombres dijeron su propiedad. Mi tarjeta era mi propiedad. ¿Y yo? Gabriel la miró. Algo ardió en sus ojos. Tú eres tuya. Clara sintió que aquella respuesta le golpeaba más fuerte que cualquier promesa romántica. Porque no sonaba ensayada. No sonaba bonita. Sonaba verdadera. Entonces, ¿qué quiere de mí? Gabriel dejó caer la mano lentamente. Una oportunidad. Clara se quedó en silencio. ¿Para qué? Para demostrarte que no todos los hombres que tienen poder quieren usarlo contra ti. Ella soltó una risa pequeña. Triste. Esa frase sería más convincente si no viniera de un hombre que acaba de ordenar una ejecución. Gabriel no se inmutó. Nunca te mentiré sobre lo que soy. Eso no lo hace mejor. No. Él aceptó la frase sin defenderse. Pero tal vez lo hace más honesto. Clara lo miró largo rato. Fuera, Madrid brillaba detrás de los cristales. Una ciudad entera encendida, ajena a ellos. Ajena a la camarera que había pedido un día libre y terminó en el ático de un hombre imposible. Ajena al hecho de que su vida, la vida cansada, gris y estrecha que conocía, ya no estaba esperándola de la misma manera. Clara tomó aire. No voy a dejar mi trabajo porque usted aparezca con una tarjeta de titanio y una mirada intensa. Gabriel arqueó apenas una ceja. Ese trabajo te destruye. Es mío. También lo era la deuda. Clara apretó los labios. Gabriel suavizó la voz. No te estoy pidiendo que me entregues tu vida esta noche. Bien, porque no pensaba hacerlo. Te estoy ofreciendo una puerta. Clara bajó la mirada a sus manos. Las muñecas seguían rojas. Pero ya no estaban atadas. Eso importaba. Mucho. ¿Y qué hay al otro lado de esa puerta? Gabriel la observó. Lo que tú decidas. Clara volvió a mirarlo. Eso suena demasiado bonito para alguien como usted. Quizá estoy aprendiendo. Ella soltó una risa suave. Esta vez no dolió tanto. No pareces un buen alumno. Depende de la maestra. Clara negó con la cabeza, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No pudo evitarlo. Gabriel la vio. Y algo en su rostro cambió. Como si esa sonrisa valiera más que cualquier territorio, cualquier puerto, cualquier trato firmado bajo amenaza. Clara se dio cuenta. Y eso la asustó. No porque la mirara con deseo, sino porque la miraba con decisión. Como si ya hubiera elegido algo. Como si el mundo pudiera arder y él seguiría sentado allí, esperando que ella le diera permiso para acercarse. Gabriel, dijo finalmente. Fue la primera vez que pronunció su nombre sin el señor delante. El efecto fue inmediato. Sus ojos se oscurecieron. Sí. Clara respiró despacio. Si esto va a ser una especie de trato, necesito reglas. Dime. Primero. No más regalos que puedan hacer que me secuestren antes del almuerzo. Gabriel inclinó la cabeza. Razonable. Segundo. Nadie decide por mí. De acuerdo. Tercero. Si vuelvo a tener guardaespaldas siguiéndome, quiero saberlo. Gabriel tardó un segundo en responder. Después de esta noche, habrá protección. Clara abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano. Protección discreta. Y lo sabrás. Ella lo estudió. Cuarto. Hay cuarto. Siempre hay cuarto. Gabriel casi sonrió. Adelante. Clara se enderezó un poco en el sofá, todavía envuelta en su abrigo. No soy un proyecto.
No soy una pobre camarera que usted va a arreglar para sentirse humano. No soy una fantasía. No soy una deuda emocional. Si se acerca a mí, se acerca a una mujer entera. Cansada, complicada, con mal genio y con una vida que no cabe en sus planes. Gabriel no respondió de inmediato. La miró con una intensidad que habría hecho apartar la vista a cualquiera. Pero Clara no la apartó. Finalmente, él dijo: Eso es exactamente lo que quiero. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. No debía gustarle esa respuesta. No debía. Pero le gustó. Demasiado. Gabriel se levantó. Caminó hacia una mesa lateral y tomó la tarjeta negra que alguien había dejado allí. La misma tarjeta. La colocó sobre la mesa frente a Clara. Ella la miró con desconfianza. No. Gabriel no se sorprendió. Escucha. No, escuche usted. Esa cosa casi hace que me maten. No tienes que usarla. Clara parpadeó. ¿Entonces por qué me la da? Porque quiero que sepas que la puerta sigue abierta. Gabriel. No para comprarte. No para controlarte. Para que, por una vez, tengas una opción que no dependa del miedo. Clara miró la tarjeta. Luego lo miró a él. ¿Y si nunca la vuelvo a usar? Entonces nunca la vuelves a usar. ¿Y si mañana vuelvo a mi restaurante? La mandíbula de Gabriel se tensó. Pero no la contradijo. Entonces volverás con zapatos cómodos, una deuda menos y la certeza de que Celia no tiene ningún poder real sobre ti. Clara soltó una risa. Una risa pequeña, sorprendida. Dios, me gustaría ver su cara si entro con estos zapatos. Puedo comprar el restaurante y despedirla. No. Gabriel la miró. Clara señaló la tarjeta. Regla número 5. No compra restaurante solo porque alguien me cae mal. Él guardó silencio un segundo. Esa regla será difícil. Aprenda. Gabriel sonrió. Y esta vez, la sonrisa fue completa. Profunda. Real. Clara sintió algo cálido moverse en su pecho. Algo peligroso. Algo parecido a esperanza. Se levantó despacio del sofá. El abrigo de Gabriel resbaló un poco sobre sus hombros. Él dio un paso instintivo, como si quisiera ayudarla. Ella levantó una mano. ¿Puedo levantarme? Gabriel se detuvo. Lo sé. Y esa fue la diferencia. No discutió. No insistió. Solo esperó. Clara se puso de pie. Le dolían las piernas. El labio. La mejilla. Las muñecas. Pero estaba de pie. Frente a él. Frente a la ciudad. Frente a una vida que, de pronto, parecía demasiado grande para seguir siendo la misma. Gabriel la miró como si estuviera viendo una coronación silenciosa. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó. Clara pensó en la pregunta. Podía dormir. Podía llorar. Podía llamar al restaurante y decir que no iría. Podía tirar la tarjeta por la ventana. Podía quedarse. Podía marcharse. Por primera vez, había más de una respuesta posible. Y eso era lo más extraño de todo. Clara tomó la tarjeta negra entre los dedos. Pesaba menos de lo que recordaba. O tal vez era ella quien ya no se sentía tan hundida. Primero, dijo, voy a dormir. Gabriela sintió. Hay una habitación preparada. Clara lo miró con sospecha. ¿Preparada desde cuándo? Desde que salí a buscarte. Ella no supo qué hacer con eso. Así que decidió no hacerlo todavía. Segundo, continuó, mañana voy a recuperar mis zapatos. Darío ya está en ello. Tercero. Gabriel esperó. Clara levantó la barbilla. Una pequeña sonrisa,
cansada pero valiente, apareció en su rostro. Voy a necesitar un vestido nuevo si voy a negociar reglas con el hombre más peligroso de Madrid. Gabriel soltó una risa baja. No una risa cruel. No una risa fría. Una risa de verdad. El sonido llenó el ático de una forma inesperadamente cálida. Lo que quieras, Clara. Ella lo miró con firmeza. Dentro de las reglas. Gabriel inclinó la cabeza. Dentro de tus reglas. Clara sostuvo su mirada. Y en ese instante entendió que su antigua vida no había terminado porque un hombre rico le hubiera dado una tarjeta. Había terminado porque, por primera vez, ella había dejado de pedir permiso para ocupar espacio. Había pedido un día libre. Y el mundo le había respondido con peligro, sangre, miedo y una puerta abierta hacia algo imposible. No sabía si Gabriel Rojas sería su salvación. O su mayor problema. Probablemente ambas cosas. Pero Clara Jiménez ya no era la camarera invisible del salón Obsidiana. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza mientras otros decidían cuánto valía. Esa noche, envuelta en el abrigo de un hombre temido por toda Madrid, con una tarjeta de titanio en la mano y el corazón latiendo como si acabara de despertar. Clara entendió una verdad simple. No necesitaba volverse pequeña para sobrevivir. Nunca lo había necesitado. Solo necesitaba que el mundo se apartara un poco. Porque ella, por fin, estaba dispuesta a ocupar su lugar. Y Gabriel Rojas, el hombre que no temblaba ante nadie, sonrió al verla hacerlo. Como si acabara de encontrar la única reina capaz de sentarse a su lado sin arrodillarse primero.